bendiga, hermanos. Mi hermano, la verdad que siempre lo voy a decir y es un verdadero privilegio estar aquí en su casa. Aunque muchas veces no lo hagamos de la manera correcta, ¿verdad? No lo estimemos, no lo apreciemos de la manera correcta. Yo tengo muy claro, ¿verdad?, que allá afuera en el mundo no hay nada apreciable, ¿verdad?, que realmente podamos tener un buen estima, ya entendiendo, ¿verdad?, y teniendo este conocimiento. Estar aquí en la casa del Señor, créanme que no a cualquiera le es concedido. Decía nuestro hermano, y estamos aquí en la casa de Dios para madurar, amén. Porque muchos tenemos todavía cosas, ¿verdad? Tenemos detalles, cosas que están ocultas o están descubiertas. Tenemos muchas cosas en las cuales que perfeccionarnos, decía nuestro hermano. Y uno está aquí, hermanos, no porque sea más justo que usted, amén, no sé porque sea más santo que usted, sino usted que está ahí sentado puede llevar una vida aún mucho mejor. Yo estoy aquí, hermanos, para hablarles, ¿verdad?, un mensaje en el cual usted se pueda perfeccionar, amén. Estamos para que usted, por medio de la palabra, se pueda madurar, ¿verdad?, pueda crecer. Sí, amén, amén. Amén. Y todos estamos en un proceso de crecimiento. Tenemos una fe, ¿verdad? Todos creímos, todos los que estamos aquí tenemos una fe. Sí, amén. Creemos, ¿verdad? A unos oyentes creen, ¿verdad? A unos demonios creen. Pero hay una manera correcta de creer, ¿verdad? Hay una fe auténtica, una fe real, y hay una fe falsa, una fe muerta. Puede creer en Dios, puede saber usted la existencia de Dios, pero eso no es el todo en el cristianismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos aquí porque creemos en Dios. Creemos que hay un Dios que existe, creemos que hay un ser, ¿verdad?, todopoderoso. Antes decíamos, creemos que hay algo ya arriba en los cielos. No sé, ¿verdad?, pero es un ser grande. Y no entendíamos, pero ahora tenemos el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios invisible manifestado en carne. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 3:21. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y aquí habla del bautismo, ¿verdad? Todos ya estamos muy familiarizados con el bautismo. El bautismo, hermanos, para que no lo tengan muy en cuenta, el bautismo es para arrepentimiento, o más bien es un acto de fe que hacemos, es un acto externo que hacemos con un cambio interno que el Señor hizo en nosotros. Porque no es como algo mágico. Muchos piensan que cuando uno se bautiza va a entrar en el agua, va a zambullirse en el agua y va a salir y va a tener una metamorfosis, ¿verdad? Y automáticamente todo va a cambiar, su conciencia, su corazón, y no es así. No es así. En ese momento, ese acto que nosotros hacemos por fe, porque la fe auténtica, hermanos, es la fe que obra. Amén. Hay muchos que dicen, ¿verdad?, ¿por qué no te bautizas tantos y tantos años que estás en el camino y no haces esa obra, no haces ese paso, ¿verdad? No, es que yo sí creo en el Señor, pero pues puedes decir cualquier excusa, ¿verdad? Yo así estoy bien, yo creo en el Señor, y realmente yo pienso que ellos creen que ellos no necesitan del bautismo, tal vez porque tal vez están congregando, tal vez están sirviendo, porque hay muchas iglesias, hermano, que no ocupan estar bautizados para ya estar haciéndose partícipes, ¿no?, de la alabanza, del ministerio, o yo qué sé. Pero eso no es correcto, ¿verdad? Porque eso demuestra que pues es una fe a medias. Es una fe que no está dispuesta a obedecer lo que dice la palabra. Y el bautismo no es para bebés. Un bebé no se puede arrepentir. Un bebé no es consciente, ¿verdad?, para tomar esa elección tan importante. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Hay muchos que no hay un cambio interno, ¿verdad? No hay esa obra del Señor, no hay esa fe. Y hacen la obra, se bautizan y todo, pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Salen y simplemente, como dicen, una remojada, ¿verdad?
continúan, después de ese bautismo se dan cuenta que no es una obra mágica y salen y no cambian transformados y vuelven a lo mismo. Vuelven al pecado, vuelven a cometer las obras que hacían antes. Y eso demuestra que había algo, ¿verdad? Extraño, había algo dentro de ellos que no estaba bien. Dice aquí, hermanos, que el bautismo que corresponde a esto, ¿verdad? Al agua, ¿verdad? Nos salva. Pero hay algo importante que tenemos que entender todos. No quita las inmundicias de la carne, sino que después de eso vamos a tener mucho trabajo que hacer en nuestra vida. Vamos a tener que trabajar muy duro después del bautismo, porque seguimos estando en esta carne. Dice la palabra que pues es un cuerpo corruptible y nosotros nos vamos a levantar con un cuerpo glorificado. Amén. Amén. Entonces es un cuerpo glorificado en el cual no vamos a poder pecar. Hay hermanos que dicen, no, yo nunca peco, ¿verdad? Porque soy de la simiente del Señor. Y yo digo, este es el hermano más mentiroso que hay, ¿verdad? Porque toda persona que hay en el mundo, mientras esté en este cuerpo, peca. Tiene el pecado. Otra cosa es que sea practicante, ¿verdad? Que es diferente. Pero mientras estemos en esta carne, hermano, lo que les quiero dar a entender es que no vamos a poder zafarnos, ¿verdad? De esas cosas pecaminosas. Entonces, hay una lucha en este caminar. Hay una verdadera lucha entre el hacer bien y el hacer el mal. Y tenemos que entender eso. Todos estamos vulnerables. Sea el hermano que tenga 40 años, sea un hermano que esté en el ministerio, todos estamos vulnerables a caer. Pues dice la palabra que el que mire estar firme, mire que no caiga. El que sea santo, santifíquese más. Decía Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo la meta. Y decía, a ver si alcanzo, ¿verdad? Asirme de la promesa de Dios, de ese supremo llamamiento. Sí, amén. Entonces no nos tenemos que confiar porque usted tenga 20 años de bautizado, porque tenga 2, 3, lo que tenga. No se puede confiar mientras usted esté en ese cuerpo corruptible, en ese cuerpo con inmundicias. Porque en ese momento, hermanos, podemos empezar a desviarnos. En ese momento, ya cuando estemos bien, cuando estemos perseverando, cuando estemos haciendo las cosas que son correctas y agradables delante de Dios, puede llegar esa confianza. Puede llegar esa confianza y decir, ya soy santo, ¿verdad? Ya el pecado no tiene poder en mí. Y realmente es así, pero no está así. Tenemos que entender que este cuerpo tiene inclinaciones hacia el mal. Unos tienen una inclinación hacia unas cosas y otros tienen otras inclinaciones hacia otras cosas. En lo que yo batallo, no batalla mi hermano Juan. En lo que batalla nuestro hermano Esteban, no batalla nuestra hermana. Todos tenemos en nuestra carne unas inclinaciones. Entonces hay que conocerlas. Me gusta mucho ese versículo que habla de, creo que es Corintios 13:5, 2 Corintios 13:5. Examínense a ver si estamos en la fe. Y yo hablé hace unos días pasados, cómo podemos ver si estamos en la fe. Y pues es simple, ¿verdad? Por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué clase de frutos tenemos? Entonces vamos a avanzar un poquito. Vamos a ir a 1 Juan 3:2. Ahí adelantito. Gloria al Señor Jesús. Amados, ¿ya lo tienen? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora son hijos de Dios, iglesia, hermanos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Porque por medio de la fe el Señor nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Aquí habla, ¿verdad?, del cuerpo con inmundicias y del cuerpo glorificado. Aún no podemos verle porque no somos semejantes todavía como Él es.
Él tiene un cuerpo glorificado. Cuando se les apareció a los apóstoles, les decía: ven, tóquenme, no soy totalmente un espíritu o un fantasma. Podían comer, podían palparlo. Y a un espíritu es invisible. Es algo especial que el Señor tiene para su iglesia. Es un cuerpo glorificado. Amén. En el cual no hay inmundicia, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay posibilidad de fallar. Amén. Pero mientras tanto, tenemos que batallar. Tenemos que batallar con nuestras fallas, con nuestras inclinaciones. Pero hermanos, nosotros que hemos creído, tenemos un trabajo, como le decía. Tenemos algo que hacer. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer. No podemos estar viniendo día tras día o los días que hay servicio y que todo continúe igual, porque así no tiene que ser la auténtica fe. Cuando nosotros estamos caminando, verdaderamente tiene que haber un crecimiento. No podemos quedarnos neófitos toda la vida, no podemos quedarnos con los mismos errores, inclinaciones toda la vida. Y nosotros, cuando vemos que han pasado un tiempo y seguimos haciendo los mismos pecados y seguimos cayendo en las mismas cosas, que tal vez ustedes lo piensen y las aborrecen, porque si usted realmente ha tenido ese nuevo nacimiento, usted aborrece las cosas que lo alejan de Dios, ¿o no? Amén, amén. Yo las aborrezco cuando siento que caigo en esas cosas que a Dios no le agrada, porque uno lo siente y lo sabe por medio de la palabra, para que no se engañe uno. Uno se siente con coraje, ¿verdad? No se siente uno bien. No puede uno estar viviendo así. No es posible estar viviendo así. Pero tenemos que encontrar la forma de purificarnos cada día más. Porque el que tiene esta esperanza, ¿verdad? Así mismo se purifica como Él es puro. Entonces no espere llegar delante de la presencia del Señor con los mismos pecados y practicando las mismas cosas. Tiene que purificar su vida, tiene que purificar su corazón y todo lo que hay en usted, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Purificarse, hermanos, no es necesariamente es ser santo. Algo puro, hermanos, es algo que no tiene una combinación o no está adulterado. Una combinación es un color puro, no puede estar combinado con negro o blanco, ¿verdad? Algo entrelazado. Agua amarga o agua dulce, así como entrelazada. Buenas obras y malas obras. Tiene que estar de un lado. ¿Amén? O es justo o es injusto. O hace el bien o hace el mal. Amén. Dice aquí el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esta de resucitar, de la vida eterna, de un día estar en la presencia del Señor, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Mira, hermano, recuerdo cuando nuestra hermana Magda pasó y hablaba, ¿verdad?, de un sueño que tuvo. Y habló muchas cosas, pero recuerdo una parte en especial. Hablaba que el tiempo se está acercando cuando Dios va a manifestar las ovejas y los cabritos. Va a manifestar a aquellos que andan realmente caminando, ¿verdad?, con esmero y diligencia, y va a mostrar a los que andan con negligencia. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Va a empezar a caer. Porque no pueden levantarse, no pueden, el que practica la mentira, el que habla mentira, dice, no se afirmará en la casa del Señor. Entonces, tenga cuidado, hermano, tenga mucho cuidado, porque estos tiempos son tiempos muy peligrosos para toda la iglesia. Estos son tiempos donde ya basta, ¿verdad?, de estar esperando a que se arrepientan. Va a llegar la hora en que el Señor va a empezar a manifestar realmente lo que hay en el corazón de las personas. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? Aquellos que realmente están con el Señor van a estar firmes en la casa del Señor, porque no son nuestras fuerzas lo que lo hace, sino el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero aquellos que andan jugando, que no se purifican, que tienen un corazón impuro, que están todavía practicando las inmundicias de la carne, que están todavía inclinándose, ¿verdad?, por los deseos y las pasiones pecaminosas que hay en usted,
lo primero que va a pasar es que usted ya no va a poder soportar estar aquí. Va a huir, hermano, sin que nadie lo corra. Va a terminar yéndose, ¿verdad? Como si lo estuvieran corriendo, como si lo odiaran. Pero eso no lo va a estar haciendo ningún hermano. Van a empezar a llegar ideas de que todos me odian. Van a empezar a llegar ideas extrañas, así de ese tipo, que no encaja aquí, de que este no es su lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque algo está ocurriendo, ¿verdad? Dentro de usted, que no es el Espíritu de Dios, sino que es el enemigo. Pues, ¿quién más, verdad? Trabajando en usted para que salga de este lugar. En el momento que usted se vaya, pues, ¿qué más va a pasar? Va a quedar a la merced del enemigo. El enemigo quiere, hermanos, que nosotros nos descuidemos. El enemigo utiliza a todas aquellas personas que están en el mundo, son manipuladas, son influenciadas, y eso lo sabemos porque no tenemos lucha contra ¿qué? Carne y sangre, y muchas veces nos olvidamos de eso. Nuestra lucha es espiritual, no es así con nuestras fuerzas, no voy a plantar aquí en la iglesia, aquí me voy a quedar. No, somos con las fuerzas, ¿verdad?, del Señor espiritualmente. Y si usted, hermano, usted anda, ¿verdad?, con las cosas de la carne, no hay ninguna fuerza espiritual en usted, y el enemigo va a empezar a tomar control de su mente y de sus pensamientos, y no va a poder hacer nada para evitarlo. No va a poder controlar eso, y pues va a revelarse lo que hay dentro de usted. Va a revelarse ese cabrito rebelde que hay dentro de usted. Entonces, yo pienso que el Señor nos está hablando esto, hermanos, porque el Señor ya quiere que nos afirmemos de veras. El Señor ya quiere empezar a ver frutos. El Señor ya quiere empezar a ver una vida entregada, no una vida de simulación de entrega. Hay que purificarnos. El Señor quiere un ejército puro de corazón, no quiere algo impuro. El Señor es alguien muy especial, ¿verdad? Y nosotros tenemos que adaptarnos a su pureza, a su santidad. Mire, si usted, hermano, sigue en esa inconstancia, aquí, 2 de Pedro, capítulo 2, nos habla de unos hermanos que realmente huyeron de las contaminaciones de este mundo, pero por causa de su inconstancia, terminaron yéndose tras el error, terminaron desviándose. Y ustedes que tienen tantos años aquí en el Evangelio, varios aquí, lo podemos corroborar, como ha habido tantos hermanos que estaban firmes y de repente se terminaron desviando, terminaron yéndose tras herejías, terminaron yéndose por cosas contrarias a la palabra. Dice aquí en el capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre la iglesia, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice ahí más adelante, en el 17, hablando de esos personajes especiales: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mira, hermano, aquí habla que va a llegar personajes aquí a la iglesia que van a empezar a hablar cosas infladas y vanas. Van a empezar a hablar cosas que no van a ser conforme a la palabra, sino conforme a las concupiscencias de la carne. Y gracias a Dios vemos que yo puedo sentir, hermanos, y es para la gloria de Dios, que aquí en esta iglesia hemos luchado, ¿verdad?, por mantenernos sin contaminación, ¿verdad? Y realmente no ha sido fácil, porque la modernidad, el mundo, la vanidad, la vanagloria quiere entrar como el lugar de la iglesia. Y cuando he visto y he captado, ¿verdad?, la situación de varias iglesias, yo puedo ver que así ya pasó tal cual como está escrita la palabra. Que haya maestros que hablan conforme a las concupiscencias de la carne y no conforme a la palabra. Y no les importa realmente cómo viva la iglesia.
si realmente está madurando, si realmente está creciendo, y la iglesia está estancada en un punto, no crece, las personas viven constantemente en sus mismas prácticas, en lo mismo y no crecen. Entonces, ¿qué pasará después de eso? Aquí dice la palabra. Les prometen libertad, dice el 19, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, y después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, aquí nos describe un tipo de creyente que, sí, huyó de las contaminaciones del mundo, huyó de los que viven en error, pero después, por no buscar esa madurez, por no buscar un carácter adecuado, terminaron siendo seducidos por el error, terminaron siendo engañados. ¿Y qué es lo que pasó? Ese conocimiento que tenían de nuestro Señor Jesucristo, al final terminó desviándose y se volvieron a enredar en el pecado. Y una vez vencidos por el pecado, se volvieron a ser esclavos. Entonces dice la palabra que mejor les hubiera sido no haber conocido este camino, que haberse vuelto hacia atrás, porque les va a ir peor en la condenación, en el juicio va a ser más severo para nosotros. Si entendiendo estas escrituras no perseveramos de manera adecuada y terminamos yéndonos hacia atrás, porque el que dice en hebreo, ¿verdad? El que vaya hacia atrás, el que se regrese no agradará a mi alma, dice algo así. El que retrocediere no agradará al alma del Señor. Entonces ya sabemos esto, hermanos, ¿verdad? Ya entendemos muy bien que todos estamos en algo en peligro. Todos estamos en algo muy peligroso. Y no podemos descuidarnos, porque el enemigo está aquí en nuestra propia carne. No podemos descuidarnos, que yo predico, que yo esto, que yo lo otro, que yo tengo tantos años en la iglesia. No se confíe, porque estamos en tiempos muy peligrosos. Y el Señor, el tiempo se está acabando, hermanos. Y el Señor, cuando habla algo, lo cumple, amén. Y por algo, cada día la iglesia se está vaciando. Prácticamente están poco a poco desapareciendo, hermanos. Y no es culpa, pues, de nadie, porque tanto que se habla, tanto que se predica, tantos videos que hay en internet siquiera, tantas maneras de perseverar, pero no lo hacen, no buscan madurar. Mire, hay unas características que nos dice el apóstol Pedro, en las cuales tenemos que perseverar, tenemos que procurar con diligencia. Y si nosotros buscamos hacer esto, dice la Escritura que no caeremos jamás. Entonces, tenemos que ocuparnos, tenemos que ser diligentes, tenemos que procurar, ¿verdad? Tenemos que ser personas que se ocupen. No sé qué palabra decir, hermano, para que usted entienda que usted necesita ser riguroso en su caminar y dejarse de estar aquí, allá, de impurezas. Realmente necesita usted decidirse en su corazón, servirle al Señor a pesar de su trabajo, a pesar de su familia, a pesar de usted mismo, a pesar del mundo. Todo lo que le impida, deséchelo. No contamine su corazón, purifique su corazón para el Señor, porque los que tenemos esta esperanza, así como Él es puro, también nosotros tenemos que purificar. ¿Sí, amén, hermanos? Que esto le lo digo de corazón, porque si usted no lo hace, va a caer, va a volverse a ser esclavo.
¿verdad? Y va a volver a lo de antes. Y usted no tiene las fuerzas, hermano, ni yo tengo las fuerzas, sino que es por medio de la palabra y del Espíritu de Dios. Mire, vamos a leer ahí segunda de Pedro, capítulo 1. Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A Cristo sea toda la gloria y la honra. Vamos a leer desde el 4. Bueno, del 3. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias o de las pasiones. Dice aquí el 5, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Mi hermano, aquí habla de poner toda diligencia. Aquí yo entiendo que hay que utilizar todo lo que usted tiene para apresurarnos. Esto de la palabra diligente es algo que tenemos que hacer con mucha prisa. Tenemos que hacer algo muy rápido, tenemos que hacerlo ya, no de esperar a mañana, no de esperar otro día. Desde este momento empezar a hacerlo. Lo que usted necesite hacer para empezar a practicar estas cosas que nos dice la palabra. Dice, añadir a nuestra fe virtud. La fe, hermanos, es el comienzo. Es el principio de todo. Y se necesita una fe auténtica. Ahí dice en Santiago que la fe sin obras está muerta. Así como un cuerpo sin órganos, sin sangre, sin nada, es como un cascarón, ¿no? Vacío, muerto, no sirve, no tiene utilidad. Así también, así mismo, la fe sin obras, sin frutos, es una fe muerta, no le sirve, no sirve para nada, no le aprovecha decir yo creo en Dios, si su fe es como un cuerpo, ¿verdad? Que no tiene nada por dentro, que está muerta, no está viva esa fe. Y aquí, para mantener esta fe viva, necesitamos añadirle cierto tipo de cosas que aquí nos dice la palabra. Tenemos que, sobre esa fe, es como algo que el Señor nos regala, porque la fe es un don de Dios, no es algo de nosotros. La fe es algo que nos regala el Señor, y es algo así como, no tiene, pongámoslo así, es como algo así que es muy precioso, que nos regala y entra en nuestro corazón. Y esa la podemos cuidar y hacer más preciosa aún que el oro, pero también la podemos matar, la podemos empezar a dañar hasta que queda como un cascarón nada más, hasta que queda simplemente como una palabra en nuestro conocimiento de 2 letras, fe, pero dentro de nosotros no hay nada significativo, ¿verdad? No hay nada que demuestre que esa fe está viva. Muchos creen que la salvación es por obras. No es por obras, porque la palabra muy claro dice, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Y muchos dicen, pues ya, soy salvo. Pero ahora sí que la fe auténtica, ¿verdad?, se demuestra con las obras. Miren, una fe, la salvación auténtica demuestra, ¿verdad?, un comportamiento, unos frutos. Y las personas que tienen una fe ficticia no demuestran esa salvación. Dice la Escritura que nuestro comportamiento y nuestras obras se consideran deuda. No es algo que el Señor lo vaya a pagar. Y muchos dicen, no, es que yo diezmo, yo esto, yo el otro. No, hermano, eso ya es deuda que le debe al Señor. Porque el Señor ya lo hizo todo. No porque usted diezme, porque usted venga a la iglesia, va a ser más merecedor de la salvación que el Señor ya le dio por gracia. La gracia es un regalo. La fe es un regalo que el Señor nos da. Hay que cuidar nada más nuestra salvación. Hay que cuidar también nuestra fe de la manera adecuada. Entonces,
a nuestra fe vamos a ir edificando la virtud. Yo creía que una persona muy virtuosa era como una persona con mucha habilidad antes. Yo creía que una persona virtuosa era una persona con muchas aptitudes y conocimientos y cosas así de ese estilo, pero no. La virtud traducida es excelencia, valor, se considera como una manera moral de vivir, una manera excelente de vivir delante de Dios. La virtud, cuando un cristiano se bautiza, hermanos, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Aún antes, empezamos a dejar la mentira, empezamos a dejar los vicios, empezamos a dejar todas esas cosas, empezamos a querer vivir una vida virtuosa, una vida santa, una vida agradable, de verdad, delante de Dios, sin inmundicias. Esa es una vida virtuosa, sin envidias, sin enojos, sin rencores, una vida moral excelente delante de Dios. Hay muchos que tienen esa parte, tienen una buena moral, pero primero es la fe, y sobre esa fe vamos a edificar una buena vida. No es una buena vida y ya de ahí lo demás. Tiene un orden las cosas del Señor, porque por más bueno, es lo que le decía, la salvación no es por obras. Por más bien que usted pueda comportarse, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya ven? Gloria a Dios. Entonces, hay que vivir una vida agradable, una vida pura, una vida buena, una vida bondadosa delante de Dios, para poder resistir aquí en su templo, para poder aguantar en los días que vienen más adelante. ¿Usted quiere permanecer aquí en su casa? Empiece a añadir virtud a su fe, empiece a darle vida a esa fe, empiece a introducirle esos órganos a ese cuerpo que nada más está como un cascarón. Y después de eso, dice a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. Aquí podemos malinterpretar un conocimiento intelectual. Esta palabra en el original se refiere a un conocimiento como experimental, ¿no? Se refiere como a un... Déjeme explicarle. Hay un conocimiento que te dicen, mira, esta comida es así, tiene este color, sabe de esta forma, y tienes ya ese conocimiento. Pero cuando tú llegas y te la comes, tienes un conocimiento como por experiencia. Tienes algo vivo, un conocimiento por acción, no simplemente por imaginación. Y es lo que nos pide la palabra. Cuando nosotros estamos aquí en su casa, el Señor nos pide un conocimiento por acción. Hay que vivir la palabra, hay que conocer al Señor, no solamente por dicho de la boca de otras personas, sino hay que vivirlo. Porque de nada sirve ser oidores solamente de la palabra sin hacerlo, ¿verdad? Tenemos que tener ese conocimiento por acción, no simplemente conocer que hay un Dios, no simplemente creer en el Señor. Tenemos que tener ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero con una acción, con una experiencia. La experiencia yo la entiendo que es la acumulación, ¿verdad?, de ideas, de intelectos que uno transcurre por un largo de tiempo. La experiencia es como la acción de algo por un largo de tiempo, no simplemente el pensarlo. Y cuando dice una persona, esta persona tiene mucha experiencia en la mecánica, no solamente es una persona que se va imaginando quitando tuercas y así en su mente, sino que es alguien que realmente en viva, en carne, en viva, en presencia propia, hizo eso y obtuvo una experiencia. Y es el conocimiento que el Señor nos pide. No solamente vivir de boca, tener un conocimiento, sí, el Señor existe, esto y lo otro. Hay que tener esa experiencia con el Señor. A esta virtud hay que añadirle experiencia, vivencias con el Señor. Al momento que uno está aquí y empieza uno a alabar al Señor, ya uno está teniendo ese conocimiento activo.
de Dios que está uno experimentando aquí en la casa de Dios. Y mire, vamos a seguir adelante. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, son 7 cualidades que van a hacer que permanezcamos aquí en la casa del Señor. 7 cualidades que van a hacer que crezcamos, que maduremos. Dice aquí, y al conocimiento, dominio propio. Todas estas cosas, hermano, no son cosas que puede obtener simplemente por pensarlo. Son cosas que uno tiene que obtener por medio del Espíritu de Dios. Esto se parece mucho ahí a Gálatas, a los frutos del Espíritu. Dominio propio, fe, paz, bondad. Estas cosas nosotros no las podemos obtener simplemente por querer obtenerlas. Es necesario, ¿verdad?, la fe. Y dice la palabra que nosotros no recibimos el Espíritu por medio de las obras, sino que nosotros recibimos el Espíritu por medio con fe de Dios. Entonces, el dominio propio es algo que si nosotros perseveramos en todas estas cosas, empezamos a ser diligentes, empezamos a procurar vivir una vida agradable, empezamos a experimentar, vamos a empezar a tener las fuerzas para dominar su carne. Va a empezar a tener la fuerza para dominar a ese enemigo que usted trae ahí cargando. Va a empezar a tener dominio propio. Vamos a empezar, y no por arte de magia, sino que es algo que lleva una constancia, algo que lleva una diligencia, hermanos. Entonces, por eso mismo, tenemos que prepararnos para cuando llegue el momento de que seamos probados, no salgamos corriendo de aquí de su casa y sea revelado que no tenemos dominio propio sobre nuestras acciones, que ante la primera tentación caímos, ante la primera provocación caemos. Dicen unos proverbios muy fuertes acerca del dominio propio. Dice que una persona que no tiene rienda de su espíritu es como una ciudad sin murallas, no tiene protección. Llegan y le dan un gancho por donde sea y le va a entrar porque no tiene murallas, no tiene protección. Entonces necesitamos añadir dominio propio a nuestra vida, autocontrol. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empieza a perseverar en esos pasos. Amén. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, es algo muy necesario, ¿verdad? Uno de los espíritus del Señor, que es, más bien, también es dominio propio, uno de los espíritus del Señor, uno de los 7 espíritus que están delante del Señor. Y el Espíritu de Dios también es de poder y de dominio propio. Amén. Entonces, hay que tener ese autocontrol, hay que dominar nuestra carne. Eso se me figura mucho al versículo que dice: toma tu cruz y sígueme. Es dominarse, porque la carne no va a querer cargar, se va a cansar y la va a tirar, se va a cansar a medio camino y no va a querer seguir más. Pero hay que tener ese autocontrol para dominarla, hay que tener ese dominio propio para seguir adelante y seguir cargando esa cruz hasta el final. Amén, amén. Dice aún, ya se me fue ese versículo, ¿verdad? Se me había venido otro versículo importante acerca de eso. Bueno, gloria a Dios, vamos a seguir. Santo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. Todas estas cosas, hermanos, todas estas cualidades, es un carácter cristiano que tenemos que realmente ser diligentes, tenemos que procurarlo, tenemos que actuar rápido para empezar a practicar esto. La paciencia es como dicen en el dicho mundano, es una virtud que pocos tienen. Y realmente la impaciencia es algo propio de la carne. El desespero, la impaciencia, el descontrol. La paciencia no es solamente esperar, no es una esperanza. La paciencia es soportar, es aguantar las cosas de manera correcta. Uno en este cuerpo, cuando está atravesando algo que angustia nuestra carne, uno se va a afligir, hermano. Tampoco uno no es un robot, ¿verdad? Uno va a padecer, uno va a sentir esos estragos de la prueba, de la aflicción, pero la paciencia va a saber en nosotros soportar de manera adecuada, aguantar hasta el final. Aquellos que no tienen paciencia no soportan, no aguantan, explotan y ya terminan aventando la casa por la ventana.
Y no, el Señor nos pide que seamos pacientes, que esperemos de manera correcta. No solamente es esperar la paciencia, sino que hay que soportar. Porque si no tenemos la paciencia, vamos a terminar explotando y vamos a terminar pecando. Sí, esperamos todo ese largo tiempo, pero ¿de qué forma esperaste? ¿Cuál fue tu paciencia a lo largo de la promesa de Dios, de tu caminar en el Señor? ¿Fuiste toda tu vida una persona impaciente que nunca soportó las cosas de manera adecuada, soportó las pruebas, soportó los insultos, soportó las tentaciones de su carne? Pues hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos sacar. Hay muchas cosas que podemos entender. Bienaventurado el varón, ¿verdad?, que soporta la tentación, que es paciente con la tentación, porque el Señor le dará la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria al Señor. Mire, entonces, de la paciencia hay que añadirle piedad. Gloria a Dios. Ese que dijo amén se la pasa hablando de esa palabra. Gloria a Dios. Se la pasa mucho divulgando, ¿verdad?, la piedad, el evangelio de la piedad. Y dice aquí atrásito que todas las cosas que nos fueron dadas por medio de la vida y de la piedad. Gloria al Señor. La piedad, hermanos, no es simplemente, no es una palabra tan simple de explicar. Yo lo entendería una persona piadosa, como las que habla la Biblia. Es una manera de vivir, es una manera de pensar, es una manera de estar delante de Dios y con nuestro prójimo. La piedad en la antigua versión creo se traduce como al temor del Señor. Hay que añadirle temor del Señor, hay que añadirle piedad. Es la devoción de cómo nosotros vivimos la vida delante de Dios. Si vivimos una vida opaca, una vida superficial, vivimos un caminar superficial, puede usted engañarse diciendo que está viviendo una vida bien delante del Señor, pero una forma de identificarlos es ver lo que hay dentro de usted, examinarse, probarse de cierta manera. ¿Qué inclinaciones usted tiene en su vida? ¿Qué es lo que le está quitando? Es el primer lugar al Señor. Si realmente usted está viviendo una vida piadosa, usted tiene en primer lugar al Señor. Usted está viviendo una vida realmente apasionada al Señor y nada le va a quitar ese lugar. Ni las riquezas, ni las pasiones de su cuerpo, ni la vanidad. Hay muchas personas que están aquí en la iglesia, pero dentro de su corazón no están siguiendo al Señor Jesucristo con todo su corazón. Están siguiendo las cosas que hay aquí afuera, hermanos. Están siguiendo el tener más abundancia, el tener más riquezas. Están buscando tener las cosas materiales de este mundo, y esa no es una vida piadosa. Hay personas que en su mente no está primeramente el Señor, sino está la vanidad de este mundo, está la vanagloria y los deseos de la carne en este mundo. Esto no es una vida piadosa, no es una vida con devoción delante de Dios. Y esa es una de las cosas que al final, después de todo esto, hermanos, del dominio propio, del conocimiento, va a resultar una vida piadosa delante de Dios. Vamos a lograr conseguir gozarnos y realmente disfrutar. Decía el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado aquel varón, ¿verdad?, que dice que se deleita en la ley del Señor y la medita de día y de noche. No es una vida piadosa, por así decirlo, delante del Señor. Es una vida que disfruta las cosas de Dios. Es una vida que disfruta estar aquí en la casa. No que se le hace como algo social. No es algo social o alguna obligación. No es algo así, hermanos. Es una vida entregada realmente hacia Dios. Amén. Y pues es la palabra de Dios y es lo que dice aquí. Tenemos que pues asimilarlo un poco más. No tenemos que tener miedo de todas estas cosas que están diciendo. Tenemos que empezar a buscar una manera de vivir una vida apegada a Dios. Sí, necesitamos realmente meternos con el Señor y no simplemente quedarnos a la orillita. Amén, amén. Hay que nadar en el río de Dios. Hay que buscar entregarlo todo. No quedar a medias, no conformarse con dar las obras. Hay
que buscar dar más al Señor. Y eso le va a traer un gozo muy, muy grande, hermanos. Eso le va a traer algo que cuando usted lo vea va a decir esa persona, aunque esté con usted, tiene algo dentro, ¿verdad? Porque tiene una devoción hacia Dios, una felicidad, porque Dios no falla. Y cuando uno vive así, no importa nada lo exterior, no importa el cuerpo, bueno, no importa en qué manera podamos estar, si batallando en el cuerpo o batallando en el dinero, todo va a estar bien, porque vamos a tener al Señor, vamos a tener, mientras tengamos esta vida, vamos a tener oportunidad de un día más alabar, un día más estar en su casa, un día más estar en la... Bueno, decía David, ¿verdad? Una cosa te he pedido, que pueda estar yo en la casa del Señor todos los días. Hay que buscar esa piedad en nuestra vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Y que nada le gane, hermano. Que ni el trabajo ni los afanes de esta vida le ganen. Hay que tratar, ¿verdad?, de acercarnos de esa manera al Señor. Y ya faltan dos cualidades. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Ya vamos a acabar, hermanos. El afecto fraternal es como un compañerismo. Hay que tener como compañerismo, ¿verdad? Algo como un lazo que nos una. No podemos simplemente llegar y vernos como, yo qué sé, cuando va uno a un club social, todas las personas se ven como alguien más, sino que nosotros nos relacionamos con la vida de los unos con los otros. Nos relacionamos con nuestros problemas, nos relacionamos con nuestra manera de vivir. Y no se nos hace una persona más, sino es como nuestra familia. Pero empezamos a poner atención, ¿verdad?, a nuestro nuevo familiar. Y ese es un afecto que empieza a salir. Y eso solamente es entre la congregación, entre nuestros hermanos. No podemos tener ese compañerismo con el mundo. No podemos tener ese compañerismo con el incrédulo. Porque no se puede, hermanos. No se puede llevar, no podemos estar caminando dos si no estuviéramos de acuerdo. Gloria a Dios. Y ya al final de todo es el amor. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Uno quiere tener amor cuando ni siquiera tiene dominio propio. Santo de Dios. Unos quieren tener amor cuando ni siquiera tienen una pasión hacia Dios. El amor, hermanos, es algo nacido del Señor. Es algo muy especial. Dice la palabra que el amor es el camino más perfecto. Decía Pablo, aparte de todos esos dones, esos ministerios, esos intelectos, ¿verdad? Decía Pablo, si yo doy mi carne aún para ser quemada, mi cuerpo aún para ser quemado, si doy todos mis bienes a los pobres, si hago esto, si entiendo todos los misterios de la palabra de Dios, dice Pablo que al final hay un camino más excelente que todo eso, que es una vida en amor. Es el vínculo perfecto. Y la palabra de Dios se resume, la ley se resume en dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, no nomás con tu tiempo. Gloria a Dios. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, hermanos, con esos dos mandamientos cumplimos todo. Amén, amén. Vemos qué tan especial es el amor. Tiene que haber amor en nuestras vidas. Dice la Escritura también que la fe que obra por el amor, no simplemente por obrar. Hay que buscar que eso de Dios nazca dentro de nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Y bueno, ya leemos estos dos últimos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad otra vez ser diligentes, estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos lo importante que es, hermanos. Esto es de suma importancia. Pueden ser nada más como unas características, hermanos, pero estas cosas son cosas que el Señor nos deja por medio de su palabra, para que podamos soportar, para que tengamos, dice la Escritura, amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Y es lo que estamos buscando, hermanos. Sí, amén, es lo que estamos necesitando todos. Entonces,
busquemos añadir todas estas cosas, edificar todas estas cosas sobre nuestra fe. Y ya por último, dice aquí en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, crezcan, ¿verdad? Maduren en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, amén. Entonces, hay que buscar crecer, hermanos. No solamente llegar, leer, escuchar al predicador, no solamente cantar unas alabanzas al Señor, pero continuar estancado, porque el camino del justo, como dijo el hermano, es hacia arriba. No es un estancamiento. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que perfeccionar nuestra vida. Gloria a Dios, todo esto de la prédica es para eso, hermanos. Usted en su corazón sabe qué es lo que se inclina, qué inmundicias tiene en su cara. Usted sabe si le falta dominio propio, si le falta conocimiento, si le falta esa experiencia, esas experiencias, pero con el Señor. Amén, amén. Usted sabe lo que necesita. Amén. Bueno, pues este fue el tema. Espero que pues le haya edificado. Espero que pues esto le sirva para crecer. Gloria a Dios. Y toda la palabra de Dios le sirve para crecer. Amén, amén. Cedo un lugar a nuestro hermano Francisco.